Hola a todos, damos comienzo a un video corto ligado al próximo conversatorio vinculado a Foucault y la temática que son las relaciones de poder y fundamentalmente las articulaciones de tres elementos fundamentales que son el poder, el saber y la verdad. Bien, entonces podemos comenzar diciendo que el poder no está unificado jerárquicamente y de forma fija a través de una unidad mayor, de una centralización fija, sino que lo que plantea Foucault es que lo que se establece son relaciones de poder, y no un poder, sino relaciones de poder, no un poder molar, global, abarcativo totalmente, sino que este poder global está establecido por diversos poderes articulados, ¿no? En sincronía en distintos dispositivos, etc. Entonces, el poder es múltiple. Hay diversas variaciones de poder en las diferentes formas en que se instituyen esos diferentes poderes, ¿no? Es decir, tenemos relaciones de poder, tenemos un poder, micropoder, que se establece en todas las situaciones de la vida social. Eh, por lo tanto, en cada situación está vinculada a un dispositivo, el dispositivo tiene una normatividad interna de poder y los dispositivos entre sí están interrelacionados, ¿no? Tienen que funcionar, los diversos dispositivos tienen que funcionar para poder componer un determinado modo de poder sociopolítico. Por supuesto, todo esto habla de no un poder hegemónico total, fijo, sino un poder, un micropoder en relaciones complejas, ¿no? Bien, por lo tanto, el Estado, que es una forma de poder obviamente centralizado, eh, con sus aparatos ideológicos de poder, eh, esto es como limitado tomar solamente el poder desde esa mirada, que está, obviamente, el Estado es uno de los poderes fundamentales de la estructura social. Ahora, hay diversos canales, diversas redes de poder que van a establecer y van a sostener la constitución del poder en sí misma, ¿no? Entonces tenemos que hablar de micropoderes que se infiltran en las situaciones, que se enraizan en las subjetividades, que establecen redes y modos eh, reificados, pero múltiples en el campo social, en el cuerpo social. Entonces, tenemos que hablar de poderes situados, no un poder abstracto, ¿no? Como por ahí se suele establecer a través de un nivel de representatividad, sino un poder situado en un tiempo, en un lugar, en un modo social, en mallas establecidas, tejidas de poder. Eh, por lo tanto, tenemos que pensar o podemos dividir una ética y una moral. La moral está ligada al poder instituido, al poder que se está ejerciendo, el que tiene la dominancia. Y la ética la podríamos pensar de un punto de vista político desde la resistencia, desde las luchas situadas, ¿no? Eh, la moral como un elemento macro de dominio, ¿no? Y la ética como los movimientos micropolíticos situados para resistir el poder, eh, que fundamentalmente es descentralizar, ¿no? El poder. Um, Generalmente se tiene la idea, y bueno, y Foucault acá trabaja mucho, toma Freud, toma los post-freudianos, es decir, Freud cuando establece una relación entre pulsión, deseo, instinto y la sociedad como represora, entonces que prohíbe. Entonces acá tenemos como dos elementos casi separados, que Foucault dice, bueno, pero después vienen los post-freudianos y establecen que no, que esa pulsión, ese deseo está imbrincado a la misma represión. Es decir, que
el deseo y la represión están en sí mismos y forman una composición propia en las subjetividades. Entonces, eh, no hay una distinción. Entonces, Foucault dice, muy bien, el psicoanálisis avanzó un poco en el tema del deseo, no lo sacó de una cosa de la sociedad por un lado y los instintos por otro, pero no pudo elaborar el tema del poder, ¿no? Entonces, el poder que tiene que ver con una especie de socialización jurídica del poder, una sociología jurídica del poder. ¿Por qué? Porque en última instancia se toma al poder como lo prohibido, como este decir no, como esta instancia de ley represiva, ¿no? Volvemos a que este es el modo general de pensar el poder, pero que en general este autor plantea que no, que más que la ley represiva de un Estado o de un modo social de represión, tenemos que hablar de ciertas normas o imposición de ciertos modos de vivir en lo social que ejerce un poder más multiplicado, más múltiple, ¿no? Foucault también hace una especie de genealogía del poder, bueno, y hace una travesía en la historia, eh, desde el poder feudal, medieval, la cuestión de la monarquía, cómo a través del derecho, acá pone el acento mucho en el tema del derecho, cuando la monarquía se toma del derecho para ejercer un modo de ejercicio del poder sobre los conflictos sociales, ¿no? Entonces, y la burguesía también se apoya en el derecho. Entonces, tenemos una travesía desde los feudos hasta las monarquías absolutas y luego las burguesías, que se toma, también se apoya en el poder, pero no solamente por un ejercicio del poder político, sino para establecer una, una especie de justicia, una cosa jurídica de las relaciones económicas, ¿no? Porque la burguesía tiene el interés en lo económico. Entonces ahí pasamos y esto va a dar lugar en el crecimiento con el capitalismo, ¿no? Donde el mercado establece un poder autocrático, casi podemos decir, donde establece las reglas de la distribución económica y por lo tanto las reglas de la distribución política también, ¿no? Entonces, estamos en el núcleo, en el corazón del capitalismo, que el autor dice una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, el capitalismo, ¿cuál es el motor sociopolítico en el capitalismo, en nuestra propia época? ¿Es solamente la plusvalía como esa ecuación que empuja, como ese motor que empuja hacia la ganancia permanente? Sí, es cierto, pero dice Foucault que también está el goce en el propio poder en sí mismo, ¿no? Entonces, no es solamente la plusvalía económica, sino también es el plus de goce en el poder, capitalizar el poder como plus de goce. Entonces, de esa forma, plantea también cómo pensar la revolución, bueno, desde lo micro, desde las luchas, y que no formen parte del sistema instituido, ¿no? Las luchas que terminan en reforma, en última instancia en ser eslabones más del gran circuito del poder social instituido, ¿no? Después tenemos que hablar que el poder se establece también por base a discursos, ¿no? Eh, Discursos que cada época tiene su propio discurso, ¿no? Ligados al poder. Los discursos son portadores de verdad y efectos del ejercicio del poder. Entonces, tenemos que ante estos poderes habría que ejercer un contrapoder, un contradiscurso, ¿no? Que genere una resistencia micropolítica, dice el autor. Las respuestas tienen que ser locales, ¿eh? Conexiones laterales, redes micropolíticas, horizontales, desde las bases, etc., ¿no? Foucault también trabaja mucho con el tema de las prisiones,
¿no? De ahí determina cómo se juega el poder en las prisiones, ¿no? Em, a través de un centro que todo lo ve, ¿no? Que puede establecer y controlar en un panóptico, como una centralidad que todo ve las celdas, en un poder continuo. Y acá tenemos que ver una diferencia que Foucault también establece entre un poder más global, pero que tiene lagunas, es decir, al ser un poder tan global, le cuesta controlar a toda la dinámica social, ¿no? Es decir, se pierde, por eso establece un poco como la piratería, es decir, cómo ayudó el comercio a través de la piratería, ¿no? Como un elemento transgresivo, como una especie de delito, pero que ayudó al establecimiento del nacimiento de la economía a nivel mundial, ¿no? Es decir, porque no se podía controlar. Esto es lo que marcaba que el poder no tiene control sobre los elementos. Entonces, ¿cuál ha sido el progreso a nivel político, ¿no? La posibilidad de controlar los elementos. En vez de hacer un poder global, un poder más micro que pueda ir controlando, observando, vigilando los elementos de la sociedad. Uno de los ejemplos que empezó a estudiar es con las prisiones, donde este panóptico puede ver a toda la celda y a todos los prisioneros en una forma continua, ¿no? Es menos oneroso porque otro problema que tiene el poder global es poder montar un control de esa forma y que era muy oneroso para mantenerlo y era discontinuo, ¿no? Y lagunar. En cambio, el poder que va creciendo y que llega a nuestros días es un poder más continuo, la posibilidad de vigilar, ¿no? Con las cámaras, con la tecnología, y logra un poder más continuo, ¿no? Y más eficiente. Por otro lado, Foucault habla sobre el concepto de verdad. Es decir, ahí establece lo que vamos a hablar de poder, saber y verdad, ¿no? La verdad, dice Foucault, es poder. No es una cuestión etérea, separada, abstracta, neutra. No, el poder, la verdad es poder. La verdad como un arma, dice en algún momento, ¿no? Es decir, que las verdades están situadas. Las verdades están situadas en una determinada marco social, sociopolítico, que van a establecer en ese marco las luchas y el poder va a establecer las luchas por las verdades que debe imponer a un medio social, ¿no? Es decir, establecer una hegemonía con respecto a la verdad en juego y que están motorizadas por un discurso. Entonces hay un combate por el estatuto de verdad impuesto, ¿no? Cada poder va a tener su sistema de verdad, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la verdad entonces está relacionada con lo normativo, es decir, que las normas producen verdades, producen modos de vida, y se establece en un sistema social lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces ahí vamos a establecer. Y una diferencia me parece importante. La ley reprime, la norma normaliza. Y acá vemos cómo este autor establece mucho este significante de normalizar, ¿no? De generar una forma, modo de vivir normalizados, ¿no? Las prisiones, él establece la institucionalidad de los manicomios, el biopoder, ¿no? Etcétera. Entonces, la verdad normaliza, la ley reprime. Y por último, vamos a ver el tema del saber. Por supuesto que, que el saber está ligado fundamentalmente con el poder. Es decir, cada ejercicio del poder está establecido a través de un discurso que tiene una determinada
representaciones, es decir, un saber implícito y explícito, por supuesto, es un saber que se transmite, eh, un saber que no es neutral y que el saber es político, obviamente, y que se va a estructurar a través de la historia. Cada momento social, por supuesto, tiene un saber y un ejercicio de una transmisión del saber. Entonces la idea es saber cómo actúan estos saberes, cómo actúan estos discursos, por lo tanto, cómo actúa el poder, cómo se ejercita el poder en en una determinada estructura social. Porque el poder obviamente está imbrincado con el saber y la imposición de una verdad. Es decir, ¿cuáles son las categorías de conocimiento que están impuestas? ¿Cuáles son los binarios en juego más importantes? ¿Y cómo va mutando? Porque el poder es móvil. El poder, las verdades y el saber están en una dialéctica permanente, ¿no? En los periodos sociales. Eh, También a través del saber vivimos una época donde el saber, el conocimiento y la información son fundamentales en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces tenemos lo que la tecnología eh, comenzó estableciéndose como un elemento para la liberación eh, del humano, se transforma en una sumisión. La informática, todos estos, los algoritmos, que en última instancia emergieron, surgieron como elementos liberadores, de alguna forma, hasta cierta horizontalidad en lo virtual, se transforman en datos, se transforman en conocimientos, se transforman en establecimiento de sistemas de dominación. Entonces, es importante establecer una, una genealogía del poder, una genealogía de los saberes instituidos, una genealogía de las verdades impuestas. Es decir, el estudio, una genealogía de un saber histórico, que estudia el desarrollo del saber a través de las épocas sociales, las épocas históricas y los modos sociales de establecimiento del poder. ¿Cuál es la mecánica del poder? ¿No? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es el discurso simbólico que está ligado a determinado saber en juego? ¿No? Entonces, las instituciones lo que hacen es ayudar a mantener este poder, son las poleas, son los engranajes que van a sostener estos discursos de verdad, estos discursos de saber, y las epistemologías que están en juego. Entonces, lo que se intenta establecer en muchos momentos históricos, pero en la actualidad, es separar entonces el saber del poder. Entonces tenemos que el saber tiene un desarrollo propio. Occidente y su humanismo genera esta escisión entre el saber y el poder. El saber como un desarrollo a través de la ciencia, a través de los saberes filosóficos, a través del sabio, y por otro lado el científico, y por otro lado el poder que está institucionalizado, ¿no? El poder que es la sociedad democrática representativa con sus instancias de poder. Entonces ahí tenemos, lo que dice Foucault, no es así. Es decir, el saber y el poder están imbricados. El saber no es neutro, el saber está contaminado de poder, ¿no? El saber produce poder, el poder produce saber. En estas formas de relaciones complejas en que hemos establecido. Bueno, creo que esta es una pintura para que podamos seguir debatiendo en el encuentro, en el conversatorio online. Saludos cordiales.